Saludos queridos estudiantes, estamos llegando a la parte práctica o a la culminación ya de la unidad 8 que hace referencia a la medición del costo de vida, ¿verdad? Que es básicamente un poco lo que es el IPC, la inflación. Bueno, ¿la inflación qué es? Es el aumento que se da en los precios de los bienes y servicios en una economía. Esta inflación muchas veces genera un problema macroeconómico, o sea que a la economía le interesa el estudio de la inflación, ¿verdad? Es un problema macroeconómico para nosotros, porque si tenemos una inflación muy alta, como es el caso de Venezuela, por ejemplo, nosotros decimos comúnmente, esto en la jerga común, en el lenguaje coloquial, que la plata no rinde, o sea, que necesitamos mucho dinero para poder adquirir o comprar unos bienes y servicios. El caso de Venezuela, les vuelvo a citar, ¿verdad? Ellos necesitan así un montón de dinero para poder comprar un pollo al espiedo, para poder comprar de repente un paquete de papel higiénico. ¿Por qué? Porque el valor del dinero disminuye. ¿Y esto por qué pasa? Pasa por lo siguiente. Cuando existe un exceso de activos circulantes, o sea, cuando hay mucho dinero recorriendo en la economía, ¿qué nos pasa a nosotros? Eso no va acompañado lo suficientemente por la producción de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria tiene que estar determinada por la producción de bienes y servicios y la cantidad de dinero que circula en una economía. Cuando esto no está equilibrado y hay escasez, porque la escasez es una de las condiciones para que exista inflación, entonces el precio de los bienes sube. Acuérdense de esto, cuando un producto o un bien o un servicio es escaso, su precio va a ser alto. ¿Por qué les parece, chicos, que los diamantes son tan caros? Porque cuesta conseguirlos. Si nosotros encontráramos diamantes como encontramos piedritas o como encontramos cualquier otro tipo de cosas, su precio no sería alto. Sin embargo, como son tan difíciles de conseguir, entonces su precio es muy elevado por la escasez de esos productos. Lo mismo con otros metales preciosos como el oro, la plata, el platino. Cuesta conseguirlos, entonces por eso son costosos. De igual forma, ocurre también con los productos que tenemos en la canasta básica familiar, ¿verdad? Vemos que esos precios suben. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera cuesta producirlos. Si ocurre que sube el salario mínimo, entonces el costo de producción es más alto. Por lo tanto, eso en algún momento va a generar inflación porque va a tener que subir el costo del producto. Cuando empezó la pandemia del COVID, ¿se acuerdan que en los primeros tiempos los tapabocas eran carísimos, el alcohol en gel era súper caro, ¿verdad? Hoy en día ya no ocurre esa situación, pero en los primeros meses de marzo, abril del año pasado era re caro. ¿Por qué? Porque era un producto escaso. Entonces, por eso era que costaba un poco de conseguirlos y por eso también es que era tan costoso en aquel momento. ¿Quién mide el IPC, que es el índice de precios al consumidor en el Paraguay? En el Paraguay, el Banco Central es el encargado de medir el IPC. ¿Cómo se hace esto, verdad? Ellos tienen todo un ejército de encuestadores que lo que hacen es salir a preguntar en principales comercios del país, llámese supermercado, el mercado de abasto, ¿verdad? Hasta las despensas de barrio, los precios de algunos productos, ¿verdad? Entonces, esto semanalmente ellos van recolectando esos precios y a fin de mes se hace una ponderación o un promedio de los precios para saber realmente si subió o no subió el precio de esos bienes y servicios. En el año 2017 es que cambió esta canasta básica. ¿Por qué? Porque fíjense que hay muchos bienes que hoy en día ya no son de utilización corriente en las familias. Por ejemplo, en las ciudades grandes, la leche, ya no hay leche fresca, ya se compra leche en cartón, leche en sachet, ¿verdad? Entonces, que te traiga una persona leche fresca todos los días ya es una rareza, por lo tanto, ya no corresponde seguir preguntando acerca de la variación de ese precio.
Por decirles, cuando es Día de los Enamorados, ellos salen a preguntar el precio de los chocolates, de las flores, de los peluches. ¿Por qué? Porque en ese momento va a representar un gasto para las familias. Hoy en día también las tarjetas de saldo, ¿verdad? Ya no se utilizan más. Tampoco ya no se utiliza más el CD virgen, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son cosas que iban saliendo de esa canasta básica de bienes y servicios y se van agregando otras cosas también. Entonces eso un poco es lo que hace referencia al IPC. A nosotros como economistas y a toda la comunidad en general le interesan mucho esos datos de inflación. Fíjense, cada fin de mes el responsable del Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central sale y da su informe. Y ese informe de cada mes se utiliza para hacer otra vez un consolidado anual en el cual tenemos la inflación acumulada, que es todos los meses de este año, la interanual, que es el mismo mes al año anterior, ¿verdad? Y esos son datos que nos interesan mucho porque miden un poco cómo se está comportando una economía. Imagínense, como les decía, el caso de Venezuela, también en la Argentina tuvieron casos de hiperinflación donde era altísima. En Alemania también, antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un caso de hiperinflación. Yo recuerdo haber leído en la época de estudiante acerca de la hiperinflación alemana, donde decían que había un muchacho que estudiaba medicina en Alemania. Él era español y sus familiares le mandaban plata cada mes, ¿verdad?, para su estudio. Durante la época de la hiperinflación, con la platita que él le enviaban para manejarse, así para pagar su alquiler o para pagar su comida, el muchacho terminó comprando edificios enteros. O sea, para que se den cuenta de cómo bajó el precio de los bienes o sea, cómo bajó el valor del dinero alemán en aquel momento. Perdón, el precio de los bienes y servicios era alto, pero valía las pesetas españolas en aquel momento. Acuérdense que el euro es algo relativamente nuevo. Hace 20 y pico de años nomás que tenemos euro. Antes cada país tenía sus propias monedas y en aquella época entonces había ocurrido este caso con ese estudiante español. También había otro caso que me llamó mucho la atención, era que una señora llevaba una canasta, se iba al mercado y llevaba ella una canasta de mimbre, porque antes pues así se hacían las compras, ¿verdad? Cada uno llevaba su canasto y en ese canasto llevaba muchísima plata. ¿Por qué? Porque se necesitaba mucha cantidad de dinero para comprar los bienes y servicios, que eran verduras, carne, leche, en fin, ¿verdad? A tal punto que la señora bajó la canasta y ¿saben qué le robaron? Le robaron la canasta y dejaron el dinero. ¿Por qué? Porque la canasta en ese momento tenía más valor que ese dinero. O sea, imagínense hasta qué punto se devaluó una moneda para que nadie ya quiera llevar los billetes y prefiera llevar los bienes. Entonces, por eso es que es tan importante el estudio de lo que es la inflación y la medición de la renta de un país, ¿verdad? Perdón, sí, de la medición del costo de vida de un país. Entonces, de esta manera cerramos un poco lo que son nuestras 8 unidades. Tuvimos una unidad así introductoria, después otra unidad donde habíamos visto lo que es la economía como ciencia. Luego tuvimos 4 unidades de microeconomía y estas 2 últimas unidades que han sido de macroeconomía. Ya cuando estén en cursos superiores van a poder aprender más sobre el comportamiento macroeconómico de un país y quiero que se acuerden de mí, ¿verdad? Y de estos primeros conceptos que hemos desarrollado, ¿verdad? Tanto como el PIB, el PNB, la inflación, el IPC, ¿verdad? Y que son cosas que en el día a día van a estar escuchando y que me gustaría que puedan llevarlos a la práctica, porque el conocimiento de la economía siempre ayuda. La economía es la base de muchas cosas y tener unas finanzas personales saludables, por ejemplo, les va a asegurar una vida muy tranquila y una libertad financiera. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y estoy a las órdenes ante cualquier consulta.